y esperamos que sea de su mayor agrado. A continuación queremos presentarle a nuestro ponente José Rivas y comentarle a los presentes un poco de su trayectoria. Bueno, José es bachiller de Biología de la Universidad Nacional de La Molina, comenzó en el área de Ecología, actualmente desempeñando en la rama de Entomología, con experiencia de investigación en ecosistemas aledaños a comunidades para un desarrollo sostenible, habilidades en la planificación relacionando a proyectos socioambientales y experiencia en la facilitación de talleres de educación ambiental. Fue miembro del proyecto de Lomas durante el inventario biológico en Tres Lomas de la ciudad de Lima en 2012. Participó como guardabosques voluntario en la Reserva Nacional de Tambopata en 2017 para el apoyo de patrullaje, monitoreo biológico, planificación y aplicación de talleres de educación ambiental para las comunidades locales. Fue asistente de investigación y miembro del Laboratorio de Ecología de Artrópodos en 2018. Es miembro actual honorario del CIBOSEC. Fue asistente de investigación del orden Lepidoptera y aplicación de talleres de educación ambiental en Alliances for Mason Sustainable en Madre de Dios, el cual el día de hoy nos va a presentar la charla Conservación de insectos en los bosques secos, retos y oportunidades. ¿Sí? Ok, ¿me escuchan? ¿Deseas comentar algo antes de iniciar la charla? Bueno, agradecer la puntualidad y el interés de escuchar esta charla, ¿no? Entonces, para empezar, como ya lo mencionaron, soy bachiller de biología y bueno, vamos a explicar un panorama de lo más informativo y que después se va a entender que se pueden entender los retos y las oportunidades que tenemos dentro de los bosques secos. Entonces, para empezar, eh, vamos a hablar netamente sobre insectos. Ellos pertenecen al grupo de los artrópodos y que comparten otro tipo de grupos, como son los quelicerados y los miriápodos, ¿no? Entre otros. Se puede decir que la diversidad o la alta diversidad se puede encontrar en los neotrópicos. Además, estos insectos se pueden adaptarse en diferentes ecosistemas. Y para terminar, es que los insectos son el grupo de animales más exitosos en el planeta Tierra, ¿no? Tienen más de 1 millón de especies identificadas, pero se estima que llega a 5 o a más de 5 millones de especies. Entonces, ya hablamos sobre los insectos, ahora hablemos sobre ecosistemas. Los ecosistemas, como uno ya sabrán, nos generan servicios ecosistémicos. Eh, Son representados por cuatro tipos. El primero es el abastecimiento, que nos puede generar, en primer caso, comida, agua, calidad de aire, ¿no? Entonces, los insectos, en cómo pueden interferir o cómo influyen en el servicio ecosistémico de abastecimiento. Una de ellas es la producción de miel por parte de las abejas. Eh, Otro punto más que se puede decir es que se puede tomar en cuenta la entomofagia, que quiere decir que algunos insectos pueden tener productos alimenticios para nosotros. Lo segundo sería regulación, en cómo estos insectos influyen en el mantenimiento de la fertilidad del suelo, en el reciclaje de desechos y lo más importante de los insectos es la polinización. Lo tercero, en lo cultural, ¿no? ¿Por qué, cómo los insectos pueden influir en lo recreativo y en el ecoturismo, ¿no? Eh, ambos, ambos pilares interfieren eh, por el tema de la belleza, de la diversidad de insectos, de cómo se adaptan y
y cómo sean el intermediario a través de la educación ambiental, ¿no? Tanto para los niños y para los adultos. Y lo último es el soporte que interviene en el ciclo de nutrientes. Eh, Aparte de que estos generen nutrientes en el suelo, hay también que darle importancia que estos insectos también son parte de la cadena trófica, perdón. Entonces, la mayoría de los animales se alimentan de esos insectos, ¿no? Más adelante lo voy a especificar, ¿no? En bosques secos. Entonces, José, sí, sí, José, a ver, un momento, creo que los chicos están viendo entrecortada tu presentación, me parece. Todos lo ven así, yo no he tenido problemas, creo. Mm, a ver, a ver, Catita propone pasarle la presentación. A ver, quizás por rato se pixelean, ¿no? ¿se está viendo bien ahora? ¿O se sigue pixeleando para pasarles ya la presentación? No se ve nada, está pixeleado. Ujú. Y a ver, les estamos enviando la presentación por el grupo. Entonces, sí es buena idea que vamos, podemos ir ingresando a la presentación para que no hayan esos temas y vamos yendo a la par, ¿no? Ya, está bien. A ver, damos a ver, ¿les parece unos 2 minutos para que podamos, permitirles a los chicos que entren? Y parece que sí es la plataforma que por la cantidad de personas teniendo problemas, sí. A ver, si es que pueden, nos comentan si una vez que ya hayan podido ingresar al link, a la presentación, diré. Creo que ya la mayoría está en el PPT. A ver, lo que yo he hecho ahora es presentarla desde mi computadora, así es que se puede ver Ok. mejor de repente. A ver, me comentan. Está viendo, ¿verdad? Ya, estamos en el número 3. A ver, entonces, Creo que puedo hacer un
un rápido repaso de servicios ecosistémicos. Ujú, sí, claro. Ok, entonces, como decía, los servicios ecosistémicos se dividen en cuatro ítems. El primero es abastecimiento, que una de ellas es la producción de miel, porque los insectos por parte de las abejas generan ese tipo de producto. Y también comentaba que no solamente hay que esperar los productos derivados, ¿no?, de los insectos, aparte de la seda o de los tintes, sino que también hay estudios de que se puede alimentarse de los mismos insectos. El segundo, que es regulación, ayuda a que los procesos ecológicos se mantengan, se puede decir, en equilibrio. Entonces, tanto con los insectos como los coleópteros o los dípteros, justo interfieren en estos tipos de procesos, ¿no? Mantenimiento de la fertilidad del suelo, reciclaje de desechos y la polinización, que también incluye las lepidópteras y, y las himenópteras. En lo cultural, como decía, recreación y ecoturismo son dos actividades que van de la mano con la educación ambiental. Es como, es como darle conocimientos tanto a los niños y a los adultos, por parte de que ellos puedan aprender eh, como lecciones de vida, como uno de los ejemplos, si se puede decir así, es de las hormigas, ¿no? Cómo ellos se organizan socialmente, ¿no? Es una manera de poder generar recreación y a la vez un ecoturismo. Y el soporte, el ciclo de nutrientes, que como me decía, que también se puede decir más de la mano de la fertilidad del suelo, que también son los coleópteros, ¿no?, que ayudan a que los desechos vayan, vayan absorbidos por parte del suelo. Y otro que también quería recalcar es que los insectos son, digamos, la primera escala de la cadena trófica para que los demás animales se puedan alimentarse y así genera esta cadena, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva les muestro como una diversidad en lo que se puede encontrar en bosques secos. Una de ellas es Melanis leucoplega. Eh, esta es familia Rhodinidae. Ellas se encargan de la polinización asociadas al algarrobo. No hay un, digamos, estudio específico de qué tan productivo puede haber una población de esta especie. Otro dato interesante, que en Piura se puede encontrar en las 8 provincias de Piura, una especie de donata, ¿no? Como otras. Una de ellas es Erotridiplas umbrata, disculpen. Y además podemos encontrar también el algarrobo, una especie de véspide, Bolivia. Esto es como un enemigo natural de los huevos y ninfa de dípteros. Y si podemos ser más específicos, del género Agromisa. En el siguiente es otra especie de coleóptera, es de la familia Meloidae. En este caso, en la figura podemos observar que es de macho, y estos se han registrado solamente en Piura, en Sechura y en la misma Piura. Cabe recalcar que todavía no hay estudios más aparte de este registro. El otro que podemos ver a la derecha, en la parte superior, del género Microcoema, es una especie de procóspide. No está registrado, eh, es como, es como una anécdota que
cuando fui a Piura, justo con un amigo, íbamos a visitar una familia y justo tenían su cultivo de arroz. Entonces fuimos a buscar insectos porque justo en ese momento recién me empezaba, digamos, a interesarme en tema de la entomología. Entonces al momento de hacer una colecta rápida con unos niños, nos podemos encontrar una proscópide. Entonces no era algo nuevo para nosotros, pero lamentablemente la muestra no llegó bien a Lima, pero me llamó mucho la atención y quizás hubiera sido un nuevo registro en proscópide, porque no he estado revisando literatura, no hay a nivel de bosques secos. Lo otro sería Gimenitis stellata, es una escarabeide, es el primer registro en Piura de lo que ya se registró en diferentes localidades del Perú y se podría considerarse como un insecto de importancia económica, así como el otro insecto que podemos encontrar de la familia Pentatomide, Pelaea estiticta, que también es registrado en Piura y, y falta más estudio porque no se puede decir que es el único registro de esta especie. Ahora, ¿por qué les comento sobre estos insectos que la mayoría los vamos a encontrar en Piura? Lamentablemente no hay como artículos publicados netamente en bosques secos, ya sea en bosque seco ecuatorial o como le pueden decir, bosque seco amazónico, o si no también en bosque seco de Marañón, que se puede encontrar diversidad de coleópteros, pero más no hay otro tipo de estudios de otras familias. Entonces, algo más que también me puse a indagar es cómo estos insectos, aparte de las plantas, se pueden interactuar con la fauna, ¿no? Mm. Entonces, empezamos por el tema de hornito. Son tres especies que vamos a encontrar en el coto de caza del angolo. Entonces, estas tres especies, ellos en su dieta se puede encontrar insectos. No son, si se puede decir, son pájaros insectívoros. Una de ellas es el gorrión de pico naranja, está a la derecha en la parte superior, el Remón aurantirostris. Solamente dice que su dieta son una variedad de insectos, pero más no hay un detalle de qué insectos pueden consumir en el coto de caza de Angolo, ¿no? Otro más que es el Basilisterius trifasciatus, que también indican que solamente consumen invertebrados y entre ellos también son insectos, igual que el Catarus ustulatus, que es digamos como un pie de partida para la conferencia que se va a ver de endemismo de aves en bosques secos, que esperemos que quizás hayan datos más específicos sobre esto. En el año pasado, en 2019, se hicieron dos estudios muy interesantes. Eran los primeros estudios de cómo estas especies del peto podrían interactuar con estos insectos dentro de su alimentación, ¿no? El primero, que es el Prilophus stormani, se puede encontrar en el bosque interandino, o también llamado bosque del Marañón. Una de sus dietas se puede encontrar los formícides, las isópteras y lepidópteras en estado larval. Y Polycrus peruvianus, que en su alimentación hay una diferencia, ¿no? Muy interesante. Ellos comen coleópteras, dípteras y heterópteras también. Entonces, la diferencia de alimentación
obviamente va de la mano de los ecosistemas que podemos encontrar, ¿no? Como lo comenté, el primero de la izquierda está en los bosques interandinos y en el segundo es del bosque seco ecuatorial. Entonces, ya que hemos hablado de las interacciones con la fauna, vamos a hablar cuáles son los grandes retos respecto a los insectos en los bosques secos. Yo creo que más o menos ya tendrán una idea de cuáles son esos grandes retos, pero antes de hablarles, me gustaría darle un contexto un poco preocupante, ¿no? Y quizás también ya unas cifras ya lo manejan. El contexto quiere decir que el más de 3 millones de hectáreas quiere decir que es el 5% de lo que había antes en los bosques secos. El 63% de 3,4 millones de hectáreas es degradado. Entonces, por la tala selectiva, mayormente del algarrobo, en la expansión de la agricultura y la ganadería, ¿no? Eh, pero eh, el tema de los, disculpen, de los bosques de Marañón representa el 40% del endemismo. ¿Qué quiere decir? Que en términos de aves, mamíferos y plantas generan endemismos, más no hay estudios sobre invertebrados endémicos, que quizás pueda ver por el tema de que las restricciones geográficas que tiene el Valle del Marañón puede generar estos endemismos o quizá nuevos registros en temas de insectos. Entonces, la falta de información sería la primera. ¿Por qué? Porque tenemos pocas iniciativas en estudios de largo plazo sobre insectos. ¿Qué quiere decir? A veces la mayoría de los estudios son muestreos netamente se puede decir, de 3 a 6 meses nada más, o el tema de las meses de sequía. Lo otro que sería es la falta de conocimiento como indicadores ambientales. ¿Qué quiere decir? Que algunos coleópteros son considerados como indicadores de suelo y además que la variedad que puede tener las poblaciones de lepidópteras puede generar también un indicador ambiental dentro de los bosques secos. Además, la última, si se puede decir, es la poca difusión a las comunidades locales, que es donde también va de la mano con el tema de plagas, porque si las comunidades locales, todos insectos que ve dentro de sus cultivos o alrededores de los algarrobos o otro tipo de especies forestales, pensarán que todos simplemente es plagas. Entonces no hay un estudio, digamos, anual o un estudio un poco más profundo para saber si en verdad son plagas dentro de las especies forestales, ¿no? Entonces, si vamos en el segundo reto es el manejo de plagas. Hay estudios solamente en Piura, se puede especificar quiénes son los insectos benéficos y quiénes son los insectos plagas. Entonces, hay una falta de estudio poblacional de los insectos benéficos y no benéficos, siendo de importancia económica. ¿Por qué? Yo creo que a mi punto de vista, es una forma de generar debate, porque no solamente podemos encontrar plagas como en el algarrobo, sino que también es una forma de generar oportunidades de investigación de cómo pueden manejarse este tipo de plagas, ¿sí? Entonces, para evitar que el uso de plaguicidas dañando el suelo y obviamente el ecosistema de los bosques secos. Netamente, obviamente es
va con el tema de los cultivos, de la, de la parte agronómica, pero en realidad es una, digamos, un caso específico que algunas comunidades locales utilizan plaguicidas sin tener conocimiento de qué insectos se está interactuando. Y obviamente la programa de estrategias para encontrar de plagas no se aplica en especies forestales, ¿no? Solamente en campos agrícolas o en ganadería, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las oportunidades respecto a los retos grandes en realidad que tiene el bosque seco? Y de paso que les he comentado el contexto, ¿no? Entonces, de hecho, que tiene que estar en la investigación local, ¿no? Entonces, se debe, como antes lo mencioné, tiene que darse como una abundancia poblacional de los insectos en bosque seco y se puede decir específicamente de importancia económica para poder saber quiénes son los insectos benéficos de largo plazo y los insectos plagas para poder combatirlos o no necesariamente, porque a veces los enemigos naturales actúan sin la intervención del hombre y no había problema, ¿no? El otro es saber el estado de conservación que tienen los insectos dentro de los bosques secos, ¿no? Eh, ¿Por qué menciono el estado de conservación? También desde el punto de vista, lamentablemente, mayormente los investigadores apuestan más por los objetos de conservación eh, paraguas, si se puede decir, o de los mamíferos grandes o de especies más grandes, que a veces nos olvidamos de los insectos que también forman parte del ecosistema, porque si no tenemos conocimiento de ellos, no sabremos de las relaciones que tenemos junto con la fauna, ¿no? Como lo mencioné antes, tanto como las aves o el tema de petología también, ¿no? Entonces, estas especies interactúan también sí o sí, no son especies aisladas. Y obviamente lo que viene es también la investigación regional, que es la distribución. ¿Por qué ahí agrego la palabra distribución? Porque ahí si tomamos con el tema de los departamentos de Piura, Lambayeque, Tumbes, eh, los bosques secos ecuatoriales y los bosques de Marañón, si le hacemos un estudio distribucional, también sería, digamos, un estudio un poco más específico, un poco más profundo, un estudio con que eh, podamos apoyarnos y darle la importancia de conservación de estos insectos. Y obviamente, como antes también los mencioné, es que en el bosque de Marañón también quizás se puede generar endemismo, ¿no? Especies endémicas, especialmente en el bosque de Marañón. Mm, Y bueno, y obviamente tiene que ser publicado para que nosotros como investigadores o para la sociedad civil tenga en consideración estos tipos de datos, ¿no? Y obviamente también el estado de conservación que tiene a nivel regional, tanto como los departamentos que yo he mencionado, ¿no? Entonces, como último, y también por experiencia, es que se debe generar proyectos socioecológicos, ¿no? Eh, Porque hay áreas naturales protegidas, en este caso áreas de conservación regional y privadas, que suman esfuerzos para poder dar esa conservación de los bosques secos, ¿no? A través del ecoturismo, a través de la producción de miel, de la garrobina, etc., ¿no? Entonces, estos son parte de proyectos socioecológicos que igual de todas formas estos esfuerzos son mínimos y hay que reforzarlos digamos, muy seriamente o darle un poco más de énfasis, ¿no? Entonces,
para poder generar un proyecto socioecológico, sí o sí tienes que conocer la realidad socioecológica del lugar, ¿no? En el lugar donde tú vayas, en este caso en los bosques secos, tienes que saber los intereses de, digamos, de las comunidades locales que son aledañas al ecosistema del bosque seco. Entonces, estos bosques secos nos generan estos servicios ecosistémicos que podemos aprovecharlos de manera sostenible, ¿no? Y lo segundo es saber la resiliencia socioecológica o aplicar la resiliencia socioecológica. ¿Por qué? Eh, Dentro de las generaciones que vienen, sí o sí los niños, los colegios y hasta se puede decir las universidades tienen que tener esa información a la mano, ¿no? No se puede perder esos saberes, digamos, ancestrales o esos saberes que se podemos entender en estos últimos años respecto a los bosques secos, porque de verdad el contexto que tiene la cantidad de hectáreas que tiene bosques secos es alarmante, ¿no? Entonces, la resiliencia es una manera de que estos ecosistemas y las comunidades locales sean capaces de convivir, coevolucionar y resistir durante el largo plazo, ¿no? Durante muchos años. Y obviamente, lo tercero, y creo que también por parte de experiencia, sería muy bueno la formación de una red nacional de bosques secos, ¿no? ¿Por qué les digo? Porque tanto como la experiencia que tuve en las Lomas de Lima, las comunidades o la sociedad civil se organizó para crear una red de Loma de Lima. ¿Y por qué no sería bueno aplicar una red nacional de bosques secos? ¿No? Entonces, sería un punto de partida o un punto de quiebre, si se puede decir así, para que las personas, universidades, instituciones, que acabo de recalcar, son muy débiles en temas de gestión y conservación de los bosques secos, solo nos queda como personas, sociedad civil, universidades e investigadores, a crear proyectos de gestión y conservación, ¿no? De enfoque socioecológico. Y bueno, esta es la bibliografía que he tomado en cuenta y gracias. Espero que hayan entendido todo lo que he explicado y bueno, espero las preguntas. Gracias, muchas gracias José por haber compartido este conocimiento con nosotros. Ahora chicos pasamos a la ronda de preguntas. Creo que dejaron un comentario. A ver, te lo leo José. Miguel Bailetti dice, polinización importantísimo para cultivos de palto y arándanos, por ejemplo. Se usan hasta 5 colmenas por hectárea. Abejas nativas es urgente investigar. Una pregunta de Andrés es, ¿cómo se podría hacer un campo, un análisis de abundancia poblacional de entomofauna? ¿Me puede explicar, por favor? O bueno, repite otra vez la primera pregunta, por favor. Ah, ya. Lo primero que leí fue un comentario. Sí, la primera pregunta sería, ¿cómo se podría hacer un campo, un análisis de abundancia poblacional de entomofauna? Ah, ok. Ok, entonces, cuando hablamos de análisis poblacional, quiere decir que se tiene que tomar un estudio, ya sea de un año o digamos de un año y medio, 2 años, dependiendo también de los meses de sequía y los meses de lluvia, ¿no? Entonces, dentro del análisis poblacional, debes tomar primero el objeto de tu estudio en, digamos, menópteros, ¿no? Entonces, trazas eh, tu muestreo, mm, obviamente sabiendo a qué, digamos, el área que tú vas a abarcar dentro de un análisis poblacional y de ahí ves toda la abundancia relativa y la abundancia absoluta durante todo un año, ¿no?
cuál es la variancia o la fluctuación que sucede en los años de sequía disculpen, en los meses de sequía o los meses de lluvia, ¿no? ¿Qué pasa en esa fluctuación? Para saber más o menos qué cantidad de individuos podemos manejar durante un año, ¿no? Y así generar un poco más estudios, ya sea eh, a nivel de interacción con las plantas o al nivel de sexo de las especies. O sea, hay muchas más cosas hay muchas cosas, temas que a partir de, digamos, un punto de partida puede generar más estudios, ¿no? Ok, José. Te leo la segunda pregunta. ¿Revisaste la línea de base biológica de los EIA, principalmente hidrocarburos Salara? ¿Encontraste diferencia o semejanzas con el estudio que haces? Te pregunta Eulio. No, en realidad no he llegado a revisar sobre el OCIA. La verdad que no, no he podido, o bueno, no lo he encontrado sobre ese tema. Ok, la otra pregunta es, ¿cuál crees que sean las consecuencias entomológicas a nivel de socioeconómica de la deforestación de los bosques secos en Piura? Ok, entonces, si hablamos sobre las consecuencias, uno de ellos es la polinización, sí o sí. ¿Por qué le digo? Si, si nos esforzamos, esforzamos tanto en reforestar las especies forestales dentro de un área de bosque seco, perdemos dinero, perdemos tiempo, que simplemente lo podemos ahorrar si valoramos las poblaciones de los himenópteras, de las poblaciones de los lepidópteras. Entonces, la consecuencia, digamos, muy fuerte es la pérdida de tiempo y dinero, ¿no? Y además, que si hablamos sobre el nivel socioeconómico, los ingresos que pueden darles a las comunidades locales podrían volverse muy bajos, ¿no? Ya no habría, digamos, incentivos o emprendimientos, ¿no? Y me ha hecho recordar, justo el año pasado, publicaron que es un estudio, digamos, preliminar, que el veneno de las abejas puede generar como ¿cómo se le dice? Como un sustento proteico. Entonces, es un estudio preliminar que me llamó la atención y les recomiendo que busquen, ¿no? Valorización y producción del veneno de abeja en Piura. De verdad está muy bueno y muy interesante. Ok, José. A ver, chicos, damos lugar a la última pregunta. Es de Valeria, que dice, ¿podría comentarnos sobre su experiencia como guardabosques? José. Ah, ya, claro. En este caso, cuando he sido un guardabosque o guardaparque, he sido en un ecosistema un poco muy diferente, ¿no? La dinámica es un poco más interesante, digamos, interesante en sí, porque te chocas con muchas realidades a nivel institucional, a nivel social y a nivel económico, y bueno, y a nivel también espiritual, ¿no? Entonces, la experiencia que he tenido es que me ha generado como ese ese espíritu de conservar. Ok.
Ya. Hay una pregunta más. Nelly dice, ¿cuál sería el tiempo mínimo para un análisis de diversidad de insectos? Y aparte de la polinización, ¿cómo influyen los insectos en la diversidad de flora en el bosque? ¿Te repito? Está bien. ¿Sí, me escuchan? Sí, ¿escuchaste? Ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, escuché. Pensé que se había apagado el micrófono. Ya. Entonces, a ver, ¿cuál sería el tiempo mínimo para un análisis de diversidad de insectos? Como lo comenté antes, de lluvia, ¿no? Y lo mínimo sí o sí debe ser un año. Y aparte, la polinización, ¿cómo influyen los insectos en la diversidad de flora en el bosque? Uno es eh, el control de plagas. El segundo es la fertilidad de los suelos. Y tercero es eh, en el reciclaje de los desechos humanos, ¿no? Mayormente cuando hay digamos, un cadáver, un animal, cadáver animal, aclarando. Entonces, los coleópteros y los dípteros son insectos muy rápidos en degradarlo, ¿no? Y eso genera nutrientes a la flora. Ok. Hay otra pregunta que dice, con respecto a cómo se relacionan con la fauna, ¿se ha considerado el aspecto de parasitismo o faltan realizar investigaciones de ese tipo? Ok. Entonces, cuando se refiere a parasitismo, como dije yo, es un, digamos, es un debate con el tema de plagas, porque he estado yendo al bosque de Pomac. Nos comentaba un poblador, ¿no? De ahí, que estaba muy preocupado, ¿no? Con el tema de las plagas en los algarrobos, ¿no? Entonces, esa plaga de los algarrobos, eh, todavía no hay un estudio de cómo se puede contrarrestar, ¿no? Si se hace un manejo de control de plagas o realmente tiene un efecto económico, ¿no? Todavía, digamos que hay que hacer un estudio un poco más profundo, porque cuando uno hay sequía, los enemigos naturales disminuyen y los insectos plagas aumentan. Pero si hay un buen año lluvioso, entonces los insectos plagas disminuyen y los enemigos naturales aumentan. Entonces esas fluctuaciones de precipitación y humedad y temperaturas es muy variable, entonces también hay que considerar en eso. Ok, José, aquí hay otra pregunta más que dice, ¿existe algún tipo de financiamiento para realizar estudios en la zona? Ya sobre ese tema, digamos, le recomiendo que lean un blog de Mongabay, que justo nos comenta que los financiamientos para bosques secos lamentablemente no es muy llamativo. ¿Por qué? Porque los bosques amazónicos, eh, digamos que tienen un poco más de atracción por la diversidad, los colores. Entonces, los bosques secos lamentablemente tienen peso en tema de financiamiento. Entonces, a esperar a que ellos sepan que estos bosques secos generan
servicios ecosistémicos de manera global. O sea, digamos, qué tanta captura de carbono puede tener un bosque seco a nivel regional. Para esperar ese tipo de estudios, es mejor generar iniciativas por parte de comunidades locales y así poco a poco estos proyectos pequeños puedan tener mejor un financiamiento un poco más viable. Claro, José. Hay una consulta de Andrés. Te pregunta, ¿se ha usado macrofotografía para el estudio o reconocimiento de nuevas especies o no se ha realizado este tipo de investigaciones? Te pregunta. Creo que no, 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 no. Ok. Ok, José, voy a leer, chicos, algo que me pareció interesante que dice Eudio. Dice, las inversiones, en el caso de hidrocarburos, sinérgicamente con otros proyectos formales y no formales, está afectando estos ecosistemas que no presentan muchos estudios, y más aún en el aspecto entomológico, y considero que esto tendrá un efecto en el aspecto socioeconómico, principalmente en los productos forestales no madereros. Es un comentario que estoy resaltando, que me Genial, buen parece interesante. comentario. Bueno, chicos, Oye, el autor, por si acaso, bueno, no exactamente el autor, es un blog de Mongabay, en Bosque Seco, eh, es del año 2017, justo nos indica de por qué no hay financiamiento para Bosque Seco, ¿no? Lamentablemente. Y por eso solamente se crean áreas de conservación regional o privada, ¿no? claro, es urgente investigar sobre eso. ¿Alguna, algo que deseas comentar antes de terminar la charla, José? En realidad, muchas gracias. No sé, gracias por las preguntas y espero que también les haya servido mucho, ya que tienen los PPT a las manos. Igual de todos modos, si hay otras más consultas, me pueden pasar y poco a poco ya estaremos comunicando, ¿no? Sí, exacto. Bueno, José, gracias por la exposición y por expresar tus conocimientos y tiempo para esta charla y gracias a los participantes por estar al tanto de las exposiciones que hacemos en busca del intercambio de saberes acerca de los bosques secos y también aprovechar en decirles para que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, YouTube e Instagram con el nombre de Cibosec. Vamos a estar colgando esta reunión en nuestra página de YouTube. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, chicos, doy por concluida la charla. Gracias a todos. Hasta pronto.